¿Te gustaría saber qué debe de tener un terreno para que sea un buen negocio? Hoy, en Trignum, Emprendedores de la Arquitectura, episodio 7, hablaremos un poco sobre esto. Hola a todos, soy el arquitecto Enrique Ochoa de Trignum y bienvenidos al blog de Trignum, Emprendedores de la Arquitectura, un blog en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas con las cuales puedes llevarte a ti y a tu empresa de arquitectura, construcción o inmobiliaria al siguiente nivel. Hoy vamos a platicar sobre algunas características que debe de tener un predio para que sea un buen negocio, para que sea rentable, o si estás comprando el terreno, que sepas cuáles son las cosas que debes de tener en cuenta y observar antes de adquirir el predio, para que luego no te salgan con sorpresas de que el predio no es un buen negocio, o si vas a invertir una gran cantidad de dinero, pues sepas que tienes que ver para saber si es un buen o mal negocio. Vamos a empezar primero con lo más básico, la ubicación. Obviamente necesitas saber dónde está localizado el predio. Cuáles son las vías de acceso, cómo llegas, en qué municipio están, en qué estado se encuentra. Ese tipo de cosas son cosas muy básicas que prácticamente cualquier inmobiliaria te va a dar. Entonces aquí no hay mucho que verle, o sea, nada más es ver en dónde está ubicado el predio, ¿sí? El punto número 2, y muy importante, es el medio físico natural. ¿A qué nos referimos con medio físico natural? Es todo lo que ya estaba en el predio antes de que entrara el ser humano, las cosas de la naturaleza. Por ejemplo, es la topografía, si el terreno está muy accidentado o no está muy accidentado. Si se fijan, la topografía es algo que ya te da la naturaleza, tú no le tuviste que hacer nada, a menos que estés adquiriendo un terreno urbanizado que ya pudo haber tenido una modificación, pero se maneja como medio físico natural. La topografía es muy importante. Un terreno con muchos desniveles te puede implicar que tengas muros de contención, puede implicar que tengas demasiados rellenos, que a lo mejor puede ser que tengas piedra, o algún tipo de piedra o alguna pendiente muy fuerte, y esto te puede cambiar drásticamente la solución que le puedas dar a un predio. Entonces es muy importante ver la topografía, ver cómo está configurado el terreno. Si puedes, es más, si vas a invertir una gran cantidad de dinero, intenta negociar con la persona que te está vendiendo el terreno, que te deje hacer un estudio de mecánica de suelos, o si es un predio muy grande que va a ser una gran inversión, haces el estudio de mecánica de suelo y también haces un estudio geoeléctrico o geofísico, en los cuales te van a decir qué tipo de materiales tienes en el terreno. Un ejemplo es que si quieres hacer un edificio de 15 niveles y resulta que tienes a los 5 o 6 metros un manto freático de agua, no vas a poder hacer sótanos. Entonces esto ya está modificando el proyecto completamente. Entonces a lo mejor si tú tienes un solo nivel de sótano, no te funciona para un edificio de 15 niveles. O puede ser que tengas una cavidad en la parte inferior del predio y a la hora de quererte desplantar o de cimentar, se te hunde el predio y vas a tener que meter rellenos. Todo este tipo de situaciones son más comunes de lo que crees. Entonces es muy importante intentar analizar qué tipo de suelo tienes. Otra cosa, muchas veces tienes un terreno muy fangoso y te puede afectar la estructura. Entonces a lo mejor vas a tener que meter algún tipo de cimentación profunda, algunos pilotes o algo por el estilo. Entonces este tipo de cosas te pueden afectar y te pueden pegar muy fuerte en la inversión que quieres hacer de un predio. Entonces si estás muy justo en los precios con los que quieres manejarte, este tipo de cosas pueden dispararte el precio. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Las orientaciones, esto es en muchas ciudades del mundo tenemos un clima muy agradable. Por ejemplo, aquí en la ciudad donde yo vivo, que es Guadalajara, prácticamente podemos vivir sin ningún tipo de clima, ningún tipo de aire acondicionado. Podemos, a lo mejor en alguna época del año con un ventilador, pasar perfectamente sin ningún problema.
Esto es importante si tienes un predio que está orientado, en el caso de aquí de la ciudad de Guadalajara, que sería norte-sur, puedes tener viviendas en las cuales no tengas problemas o edificios en los cuales no tengas problemas de insolación, porque son las orientaciones un poquito más accesibles para las viviendas que tenemos aquí. Entonces es muy importante tener ver las orientaciones para ver si se te acomoda, y dependiendo del tipo de proyecto que tengas te puede afectar. A lo mejor si tú tienes pensado un edificio con una fachada de cristal y tienes una orientación que te da el oriente o te da el poniente, esto va a hacer que se te eleve el costo de electricidad, o vas a tener que buscar algún sistema extra de climatización para que no te afecte dentro del edificio. Entonces, este tipo de detallitos también son importantes para que los tengas en cuenta. Los niveles es lo que ya les había dicho. Me ha tocado predios en los cuales tu línea de drenaje pasa por una vialidad que está mucho más alta que la parte de atrás de tu predio. Entonces, a la hora que tú quieres lanzar tu línea de drenaje, una de dos: o tienes que levantar todo el predio con rellenos, que también es muchísima inversión, o vas a tener que meter un cárcamo muy grande y bombear el agua hacia arriba, que también es inversión extra. Hay que tener en cuenta los niveles del predio para ver qué es lo que tienes que hacer. Algunas ocasiones vas a tener que meter muros de contención. Los muros de contención no son nada baratos. Entonces hay que considerar ese tipo de cosas. La flora. Los ayuntamientos tienen unos años para acá que se hicieron muy ecolocos. Entonces te van a pedir que cuides las plantas, que cuides los árboles. Los trasplantes cuestan carísimos. Entonces si tienes un tipo de árbol muy especial, vas a tener que hacer un proyecto que gire en torno de ese tipo de árbol. O si no es un tipo de árbol muy especial, el quitar y trasplantar los árboles son una fuerte inversión. Por ejemplo, nosotros en un proyecto en el que trabajamos, teníamos unos árboles que son muy especiales, que son muy difíciles de que se den. De hecho, nada más se dan en esta zona de Guadalajara. Y a la hora que los detectamos en la obra, nos dimos cuenta que nos quedaban exactamente sobre unas viviendas. Entonces vimos el árbol, vimos el potencial que tiene, lo bonito que es ese árbol y las características que te dan. Es un árbol que tiene un tronco amarillo muy padre y una hoja como verde limón, muy bonita. Entonces lo que hicimos fue rediseñar toda esa parte de donde teníamos esos árboles para poderles dejar en un espacio para poder convivir con esos árboles. Imagínense si eso no es inversión, que el hacer todo eso nos costó 7 viviendas. No podemos hacer 7 viviendas por dejar esos árboles, porque resulta que son unos árboles muy especiales. Y la fauna, en algunas ocasiones te va a tocar construir en predios que estén muy linderos de ciertas zonas de bosque o de donde existen animales salvajes. Recuerden que los animales llegaron primero. Nosotros estamos invadiendo su hábitat, nosotros estamos transformando su vida. Hay que ser muy conscientes de esto. No es de que ellos estén pasándose a nuestro predio, es que nosotros estamos invadiendo su territorio. Hay que ser muy. O sea, yo sé que son negocios y que en los negocios hay que trabajar, pero hay que buscar la manera de respetar a los animales. Hay que buscar la manera de que ellos puedan seguir teniendo una vida tranquila y normal. Hay que hablar con los departamentos de protección civil y que nos ayuden a mover esos animales a alguna zona que estén más alejadas de la urbanización. A mí me ha tocado en uno de los predios donde trabajamos, nos hemos encontrado con jabalí salvaje, nos hemos encontrado con venados, inclusive con serpientes y con arañas que no son precisamente muy agradables de ver. Y ellos vienen y intentan buscar alimento en el predio que estás urbanizando. Hay que ayudarles, hay que mandarlos a que los reubiquen a una zona donde no les afecte, donde ellos puedan estar bien y donde puedan estar tranquilos. Ahora vamos al punto número 3, el medio físico transformado.
¿Qué es el medio físico transformado? Todo donde ha metido mano el ser humano, todo donde ha estado involucrado el hombre. Las urbanizaciones, las ciudades, los espacios ya urbanizados, los que ya tienen calles, todo eso es medio físico transformado. Entonces hay que observar muy bien las características del medio físico transformado que están alrededor de tu predio, como serían las vialidades, cómo llegas, cómo sales, qué vialidades llegan, si está pavimentada, si es de terracería, si es empedrado, si es una brecha, si se inunda, si no se inunda. Todo ese tipo de cosas son muy importantes que las empieces a analizar para ver qué tipo de proyecto tienes que hacer en tu edificio. Lo normal es que si vas a comprar un predio es porque vas a hacer algo para producir más dinero, es una inversión. Entonces, bueno, del predio del que estamos hablando, a lo mejor estás comprando para hacer una casa, pero también esto es importante que lo sepas. Hay que ver si tiene sistema de agua potable el lugar donde vives. ¿Por qué? Porque nos consumimos muchísima agua. Si no tienes un servicio de agua potable, vas a tener que andar suministrando con pipas, vas a tener que meter algún pozo, algún tipo de infraestructura para poder extraer agua, lo cual no es barato y es muy difícil. El agua hoy en día es muy escasa, los derechos de agua no hay, entonces es muy importante que cuando compres un predio veas si tienes esta posibilidad. Una de dos, o que tenga servicio del gobierno de agua potable, o si tienes la posibilidad de extraer agua del mismo predio con un pozo profundo, y que también es bastante caro. Y una cosa chistosa es que en México el único capaz de extraer agua es el gobierno, pero ellos dan unas concesiones. Estas concesiones se supone que son en título gratuito, pero lo normal es que te las vendan. O sea, una persona que tiene 10,000 títulos de agua empieza a vender de 2, 3,000, 2,000, 3,000, 4,000 títulos de agua y son muy caras. Es muchísimo dinero lo que se te va en títulos de agua, número uno. Número dos, tú tienes que proveer la infraestructura, tienes que hacer una perforación de un pozo profundo, que un pozo profundo de 300 metros más o menos es como 1,5 millones de pesos para que se den una idea. Tienes que pagar el sistema de bombeo para sacar esa agua, que también es casi otro tanto igual. Y aparte tienes que hacer un análisis del agua para ver si el agua es potable o no es potable, o si tiene algún tipo de característica que te pueda hacer daño a la hora de andarla consumiendo normalmente. Si hay algún tipo de ese tipo de problemas, ya tienes que buscar un sistema de filtración, que puede ser por ósmosis o puede ser un sistema químico que te quite ese elemento que te está afectando el agua. Entonces es otra inversión, es muchísimo dinero lo que se te puede ir en un pozo de agua. Entonces tienes que considerar qué cantidad de viviendas tienes que hacer para que sea viable hacer un pozo de agua. Imagínate, si vas a hacer un fraccionamiento de 10 casas y metes un pozo de agua, pues entonces tienes que repartir 5 millones de pesos entre 10 casas, pues son 500,000 pesos extra de una vivienda. Entonces hay que ver si es viable o no es viable ese tipo de cosas. El drenaje, igual, hay que ver si existe un sistema de drenaje que sea proporcionado por el municipio, o si no, tú vas a tener que meter una especie de planta de tratamiento, que también es otro problema muy, muy fuerte, porque una planta de tratamiento tienes que utilizar los residuos para regar o para poner a algún lado, porque no te permiten el agua tratada regresarla a los mantos freáticos, porque a menos que le metas un sistema de filtración que te va a salir muy muy caro. Entonces hay que buscar la manera de buscar opciones de drenaje. Nosotros igual en otro proyecto que tuvimos, lo que hicimos fue buscar una planta de tratamiento que estuviera muy cerca de nuestro predio, que nosotros teníamos un vecino que tenía un campo de golf. Entonces nosotros le proporcionamos el agua a ellos. Al contrario, ellos les falta agua para poder regar todas sus áreas verdes. Entonces nosotros hacemos un convenio con él, con el ayuntamiento de intermedio, porque también el ayuntamiento tiene que garantizar que se pueda. Y nosotros le pasamos el agua a él y él la reutiliza. Pero si no hubiera ese tipo de drenaje, nosotros hubiéramos tenido que hacer un sistema de planta de tratamiento, más aparte un sistema de filtración,
que también es muchísimo dinero. Entonces son cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. La electricidad. Esperemos en algún futuro próximo que los paneles solares sean muy eficientes, que puedas tener una batería como la de los carros Tesla que ya se están empezando a comercializar, que no tengan necesidad de tener un sistema de electricidad proporcionado por el gobierno. Pero hasta ahorita, hasta este momento, tú necesitas tener electricidad proporcionada por el gobierno. Entonces debes de buscar si tienes algún tipo de transformador o algún lugar donde te puedas conectar en tu predio para no tener que hacer para ver cuánto te puede costar el conectar la electricidad a tu predio y que pueda ser viable que construyas o no construyas. Hay que ver que tenga los servicios. Hoy la tecnología actual te permite tener televisión satelital, entonces eso no es mucho problema. Hay que ver nada más que tengas y puedes tener datos. Este es un poquito más difícil porque todavía tiene infraestructura terrestre. No conozco una empresa que te dé datos vía satelital. Pero también hay que tener en cuenta una vivienda que no tiene internet. Es imposible que la vendas. La gente está muy, muy metida en el internet. Y por último, hay que tener en cuenta si tu predio que quieres adquirir tiene construcciones actualmente. Pero muchas veces en las ciudades que empiezan a crecer mucho y que empiezan a tener más demanda de vivienda, es necesario demoler lo que hay ahorita para construir algo nuevo. Entonces hay que ver cuánto hay que demoler para ver que en tus cuentas, en tu proyecto de inversión, sea viable o no sea viable el construir ahí. Ahora vamos a hablar de las normativas. Prácticamente cualquier municipio o cualquier dependencia del estado maneja unas normas en las cuales te rigen y te dicen lo que puedes y no puedes realizar en un predio. Un ejemplo claro es que tú no puedes meter una fábrica, una industria ligera o de cualquier tipo en una zona habitacional, así como no puedes meter una zona habitacional dentro de una zona de industria. Entonces los municipios manejan unas cosas que se llaman planes parciales de desarrollo urbano, o de menos aquí en la zona del occidente manejan, en los cuales te dicen qué uso de suelo tienes en cada predio para saber qué puedes y qué no puedes hacer. Es muy importante que si tú quieres un predio que quieres hacer viviendas, pues hay que ver que tengas una normativa que te permita hacer vivienda. A lo mejor puedes comprar un predio pensando que puedes hacer 500 viviendas y resulta que está en una zona de protección por bosque y puedes hacer una vivienda cada hectárea. Entonces hay que ver, hay que analizar, hay que ver, esto es muy importante, es una clave para ver si es viable o no es viable un predio. Y por último, las documentaciones. Esto también es muy muy importante porque en una industria en la que se maneja tanto dinero, es muy común que existan los fraudes. Es muy común que exista gente que se quiera pasar de lista, aprovechándose de la gente que está metiendo su dinero, está metiendo su inversión a un predio. Me ha tocado, más de las veces que yo quisiera, que ya cuando estamos a punto de cerrar una compra de un predio que se ve que es una muy buena inversión, mandamos a hacer una investigación sobre el predio y resulta que ese predio lo están vendiendo 4 personas al mismo tiempo y que ya está vendido 3 veces y que tú vas a ser el cuarto afortunado en comprar un predio. Es más común de lo que uno cree. Hay que tener mucho cuidado. Los documentos, no sé cómo le hacen, pero los falsifican. No sé si existen algunos notarios que estén ahí involucrados en algún tipo de fraude, porque es muy común que te lleguen con escrituras originales de propiedad y al poco tiempo te llegue otra persona y diga, oye, pues sabes que esta es mi propiedad, yo tengo escrituras también. En un predio me cerraron la obra porque era un predio muy grande donde fusionamos 5 o 6 predios, entonces estábamos trabajando y en el último predio, cuando ya estábamos empezando a urbanizar, llegó un cuate muy bravo y dijo, ¿sabes qué? No, este es mi terreno, yo tengo las escrituras, aquí están, pero nosotros teníamos otras escrituras. Entonces se fue un juicio en el cual no pudimos terminar esa etapa del desarrollo en 7 u 8 meses en lo que se aclaró si era o no era dueño de ese predio. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay gente muy pasada de lista que busca cómo defraudar. Hay que checar los prediales.
es muy importante que todo esté pagado en orden. Puede ser mucha inversión el tener que pagar prediales de algo que no te corresponde. De todas formas, a la hora que tú escrituras una vivienda o que escrituras cualquier tipo de terreno, lo normal es que el notario exija que esté todo pagado al 100%, pero tú debes de exigir que te muestren su predial para saber si existe una verdadera posesión sobre el predio. En algunos lugares no existen escrituras porque eran terrenos ejidales en los cuales se asignaron unos títulos de propiedad y ellos te quieren vender ese título de propiedad. Hay que analizar muy bien con tu notario y con tus inmobiliarias que te estén o proponiendo ese tipo de predios, que esté todo en orden y que se pueda hacer lo que quieras hacer. Este es un caso muy chistoso sobre el registro de propiedad. Hace no mucho, hace unos 2 años, me llegó un predio que estaba muy bien ubicado, que estaba a muy buen precio. Y a la hora que hicimos la negociación, llegamos a un acuerdo del precio y todo, estaba todo muy bien. Y le pedimos, oye, mándame o dame información, papeles, para yo ver pues que en verdad seas el propietario del predio, para hacer mi investigación, para cerrar el trato. Llegaron con nosotros con unas escrituras de 1891 o 1892 más o menos, en los cuales el papá de la persona de la que nos estaba vendiendo el predio, que ya era una persona mayor, había adquirido junto con un socio el predio. Obviamente, pues las dos personas ya no viven, entonces a la hora de que murió el señor, dejó intestado el predio hacia su hijo, hacia su hija. Cuando dejas un predio intestado, esto significa que la persona que fallece no dejó un testamento en el cual asigna sus bienes a alguna persona. Entonces, los hijos, apenas después de 40 años que murió el señor, estaban haciendo un juicio para pedir la posesión de las cosas que eran del otro señor. Entonces, ya desde ahí ya era un problema. Número 2, nunca se hizo el registro de la propiedad. Entonces, a la hora que tú vas a ir al registro de la propiedad y vas a decir, yo quiero registrar este terreno a mi nombre, con mis escrituras de 1890 y tantos, Hacienda te va a cobrar millones de pesos se puede decir, en impuestos de esa propiedad. ¿Por qué? Porque tú debes de haber pagado cierta cantidad de dinero como intereses de la propiedad durante todo el tiempo que se manejó. Entonces, si tú compraste el terreno en 500 pesos en el 1890 y tantos, y hoy lo estás vendiendo en 10 millones de pesos, tienes que pagar impuestos sobre la utilidad de ese negocio. Entonces era otro problema. Y el registro en la propiedad extendía mucho el proceso. Entonces, igual, de todos modos era un buen negocio, era un buen predio, estaba a buen precio. El problema era que si le aumentas el juicio del intestamento, le aumentas el registro que pueda registrar el terreno en el registro público de la propiedad, en la escrituración, más los permisos, era un proyecto que se nos iba a alargar a 2 años, 2 años y medio. Entonces, para nosotros, en 2 años y medio pudimos haber hecho 5, 3, 4 proyectos iguales a ese, sin tener el dinero congelado esperando a que salgan los juicios. Entonces, no era tan buen negocio y al final de cuentas acabamos por no comprar el predio. Pero es una de las cosas que te puedes topar en esto de los predios. Otra cosa es que hayan realizado todos sus pagos de agua potable. Es importante porque al final te va a llegar a pegar a ti. Y otra cosa muy importante es tener la total posesión de la propiedad. Porque existe mucha gente pasada de lista que se mete y invade las propiedades. En alguna ocasión nos tocó tener que desalojar a un montón de gente que se metió a un predio que nosotros adquirimos. Y eso no es fácil, o sea, tienes que darles, tú tienes que pagarles para que se vayan de tu predio. Tienes que darles algo para que no se te alargue esto, porque la gente es gente necesitada, que no tiene dinero para irse a otro lugar, entonces ¿cómo lo sacas?
Y el gobierno es muy blando con este tipo de gente, entonces no se quieren meter en escándalos. Entonces hay que exigirle a la persona que te vende el predio que tenga la total posesión de la propiedad, que no existan invasiones, que no exista nadie que se esté metiendo. En otra ocasión nos querían vender un terreno en el cual el frente medía 20 metros, pero la gente por costumbre había agarrado una calle de 5 metros para cruzar. Y en el paso del tiempo se fue haciendo una calle, aunque era parte de la propiedad. Entonces, a la hora de que nosotros íbamos a adquirir el predio, dijimos, oye, yo te lo compro, pero si buscas la manera de darme el resto del predio, porque tú me estás vendiendo todo el predio. Y por eso no se adquirió el predio, porque esa persona no pudo hacer que se cerrara una calle que se había hecho por costumbre en la gente que vive ahí. Estas son algunas de las cosas que te puedes encontrar, algunas de las sorpresas que te puedes topar en esto de la compra de predios. Pero hay que tener en cuenta, hay que observar, hay que ver qué cosas tiene, qué cosas no tiene, para que no te encuentres con sorpresas y que en verdad sea un proyecto rentable para ti, para que puedas ganar dinero. Nosotros nos hacemos, creamos una especie de guía en la cual nosotros nos encargamos un poco de realizar esta investigación de los predios y te la damos a ti, si tú eres el que está vendiendo el predio. Te damos nuestra guía para que tú puedas dársela a tu cliente y que él pueda observar las características que tiene el predio y que no tenga él que hacer todo este trabajo de investigación que te acabo de decir. Esto nosotros le llamamos la guía de inmuebles Trignum. Es un documento que nosotros lo diseñamos de una manera que sea muy agradable a la vista, que cualquiera lo pueda entender, en el cual, entre otras cosas, lo dividimos en 3 etapas. Una etapa de investigación del predio, donde vemos la ubicación, el terreno, las características del lugar, la normatividad. Otra parte en la cual nosotros manejamos un proyecto conceptual para ver qué es lo que realmente puedes realizar en el predio. Y por último, hacemos un análisis de inversión y un estudio de mercado de una manera muy, muy sencilla para que lo pueda entender tu cliente, en el cual vemos qué tan viable, qué es lo que puedes esperar de ese predio y llegar al número que te ayude a vender ese predio, que sería la utilidad estimada. Si tú llegas con un cliente y le dices, oye, si tú compras este predio con las características que tiene, manejas un proyecto como el que te estamos proponiendo en nuestra guía y lo vendes a los precios que te estamos proponiendo, tú puedes ganar tanto. Entonces tú estás vendiendo un negocio, no estás vendiendo un terreno. Eso es muy importante porque a la gente no le gusta gastar dinero, a la gente le gusta ganar dinero. Entonces eso es lo que quisimos manejar con nuestra guía de inmuebles y lo manejamos en un paquete que está muy, muy padre, muy bien presentado. También te lo entregamos en digital para que lo puedas ver desde tu computadora, desde tu tableta, desde tu celular y que la puedes enviar. También que tú puedas tener en tu publicación del inmueble, puedes decir, oye, estoy vendiendo este predio vale tanto, a este predio le puedes ganar tanto dinero, de acuerdo a nuestro estudio en una guía de inmuebles Trignum, que si haces las cosas como te la están pidiendo, puedes tener una utilidad de tanto. ¿Sale? Bueno, eso es todo por hoy. Me despido no sin antes pedirles de favor que si les gustó el episodio, ayúdenos a llegar a más gente dejando sus comentarios, poniendo valoraciones 5 estrellas y compartiendo en las redes sociales. También nos puedes seguir en las redes como Facebook, Twitter, Instagram, Google, YouTube, LinkedIn. Búscanos como Trignum. Abajo les dejamos los comentarios. Y muchas gracias a ti, porque gracias a ti que nos escuchas, todo este trabajo vale la pena. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.